ámbito académico o eh, muchas veces cuando nosotros queremos dar explicaciones de por qué ocurre un hecho en particular, nosotros no vamos a ver la necesidad de vincular unos hechos, un conjunto de hechos, con la finalidad de explicar un fenómeno. Para poder solucionar este problema o esta necesidad, tenemos o podemos emplear el párrafo causal. Mi nombre es el profesor Marcelo Tierra y a continuación vamos a describir una estrategia de la formulación de un párrafo causal expositivo. Empezamos. Eh, ¿Para qué nos sirve un párrafo causal? Bueno, básicamente nos va a servir para explicar un problema. Entonces, el primer paso para poder formular un párrafo causal es identificar un problema. Podría ser este el aumento del contagio de dengue en nuestro país, podría ser este la congestión vehicular en Lima o en nuestra ciudad, podría ser el calentamiento global, podría también ser el incremento del maltrato familiar, podría ser también la reducción de ventas en nuestra empresa o organización. Entonces, si tú te das cuenta, partimos o empezamos con la identificación de un problema, ¿ya? Y a partir de este problema es que nosotros formulamos una cadena causal. En esta cadena causal, o esta cadena causal, perdón, va a ser integrada por cuatro hechos. Estos cuatro hechos van a estar vinculados con la relación de causa-efecto. O sea, esta cadena causal, los hechos de esta cadena causal van a estar vinculadas con la relación o una relación de causalidad. Es decir, el hecho A genera el hecho B, el hecho B genera el hecho C y el hecho C genera el hecho D. En este caso, para nosotros, como queremos identificar las causas de un determinado problema, nuestro problema va a ocupar el lugar D. Y ya con esto podemos empezar la, la formulación de nuestra cadena. Entonces nos preguntamos, ¿cuál sería la causa de la congestión vehicular? O sea, ¿qué es lo que provoca? ¿Por qué ocurre la congestión vehicular? Podríamos dar esta respuesta, ¿no? El incremento del parque automotor. Hay diversas causas, yo lo sé. Sin embargo, hay que elegir una de esas tantas, ¿no? Entonces, la congestión vehicular se debe al incremento del parque automotor. Podrías también haber mencionado eh, al incumplimiento del norma de tránsito, al mal diseño de las pistas, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso nosotros vamos a escoger este hecho y es lo que siempre hacemos cuando formulamos una cadena causal. Pueden haber muchas causas, pero nosotros debemos escoger una. Y esa es la que vamos a ir trabajando en el desarrollo de la cadena. Entonces ya tenemos el hecho C ahora. Hay que preguntarnos por qué ocurre el incremento del parque automotor. Y la respuesta podría ser, ya que hay pocos recursos para el chatarreo, ¿no? El chatarreo es el proceso por el cual se desechan los autos que tienen ya una vida útil muy extendida. Pero entonces hay que preguntarse por qué ocurre el hecho B, ¿no? ¿Por qué hay pocos recursos para el chatarreo? Y acá podríamos decir que existe una deficiente inversión social, ¿no? O sea, las autoridades o nuestro gobierno no invierte lo necesario en problemas que afectan al ambiente o a nuestra sociedad. Ya está, entonces ya tenemos una cadena causal formulada. Recuerda que siempre nos hemos preguntado por qué ocurre el hecho, ¿de acuerdo? Y hemos empezado por el problema. Teniendo entonces ya mi cadena causal terminada, formulada, voy a plantear el esquema numérico. Entonces, mi idea principal va a ser una idea organizadora que va a buscar simplemente anunciar lo que vamos a hacer, causas del problema, mientras que mis ideas secundarias van a describir las relaciones causales que están en esa cadena.
Entonces, la primera idea secundaria va a describir la primera relación de causalidad, A entonces B, o A genera B. La otra secundaria nos va a describir la segunda relación de causalidad, o sea, B genera C, y la última terciaria nos va a describir C genera el problema, o C genera D. Muy bien, entonces mis ideas secundarias van a señalar las relaciones de causalidad que existen entre los hechos de la cadena. Y abajo, en las terciarias, cada bloque terciario debería de demostrar la ocurrencia del hecho B, en el caso del primer bloque, y del hecho C, en el caso del segundo bloque de terciarias. Esa es la función que cumplen las terciarias, nos brindan datos, información específica recogida de las fuentes que demuestren que las consecuencias han ocurrido. Entonces, a partir de eso, ya teniendo esta organización, esta estructura del párrafo, nosotros volvamos al ejemplo. Entonces, ya teniendo nuestro esquema numérico eh, planteado, ya proyectado, nosotros podemos organizar nuestro esquema numérico. Ya tenemos nuestra cadena causal, entonces partimos con la frase organizadora, causas de la congestión vehicular en nuestra ciudad, y ahí vemos la primera secundaria, ¿no? Deficiente inversión social genera reducidos recursos para el chatarreo. Ya, y aquí mencionamos datos de que el hecho B existe, ¿no? O ha ocurrido. Inversión del MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de 80 millones en 2019. Inversión insuficiente para la cantidad de autos que se deben desechar. Pocos incentivos para el chatarreo ocasiona incremento del parque automotor, ¿no? Y menciono acá datos de un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año 2016. Entonces acá nos mencionan que ha habido hay un continuo incremento en estos años, en esa década. Además que Lima y Callao concentran el mayor número de vehículos. Y la última terciaria lo que hace es ya terminar con la última relación de causalidad de esa cadena que hemos formulado. El incremento del parque automotor provoca congestión vehicular. De esta manera nosotros estamos explicando la consecución del problema. Ahora, esto que tenemos vamos a transformarlo en un párrafo. El esquema lo vamos a textualizar. Y acá tenemos una textualización del párrafo. Mira la idea principal, ¿no? El título, bueno, en este caso yo les estoy proponiendo un título, podría ser ese, pero no es necesario que vaya si es que pertenece a un documento como un informe, ¿no? En un informe de recomendación no es necesario que vaya el título. Bueno, vamos a ver en este caso cómo se configura el párrafo de causalidad. Se realizará un análisis de las causas del problema de la congestión vehicular en nuestra ciudad. Esa es la idea principal, lo que busca es anunciar lo que se va a hacer en el párrafo. Las ideas secundarias aquí están de color azul, miren. Se ha registrado una deficiente inversión social, lo cual genera pocos recursos para el chatarreo. Y aquí en las terciarias doy evidencia de esos pocos recursos, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones invirtió 80 millones en 2019 para ejecutar la campaña de eliminación de carros antiguos según el diario Gestión 2019. El alcalde de ese entonces, Jorge Muñoz, afirmaba que ese monto es insuficiente para la cantidad de autos que se deben desechar en nuestra ciudad. Muy bien, ahí se está demostrando de que hay una reducida, hay pocos recursos disponibles para estas campañas. Luego vienen las dos ideas secundarias. La primera de ellas ya tiene un nexo de consecuencia, no de orden, de consecuencia. Hay que prestar atención a este detalle, ¿no? Pongamos un nexo de consecuencia aquí. Por consiguiente, pocos incentivos para el chatarreo ocasionan el incremento del parque automotor. Y acá vienen los datos. Según el MTC, entre 2006 y 2016 se ha registrado un continuo aumento de la cantidad de automóviles en nuestro país. Además, Lima y Callao concentran el 66% del número de autos existentes en Perú. Por eso, este aumento de la cantidad de vehículos provoca la congestión vehicular. Entonces, los datos presentados aquí buscan demostrar la ocurrencia de las consecuencias señaladas que pertenecen a la cadena.
Entonces ahí es donde voy a poner los datos de las fuentes que he leído. Finalmente, podemos afirmar que el párrafo causal es un conjunto de ideas que buscan describir y explicar una secuencia de hechos vinculados por una relación de causalidad, que desencadenaron un suceso en particular. Este párrafo causal lo vamos a poder encontrar pues en libros de historia, en crónicas tal vez, ¿no? En textos académicos que nos explican una sucesión de hechos, o también en un informe de recomendación, cuando queremos explicar la ocurrencia de un determinado problema. Espero que esta información les sea útil. Hasta otra oportunidad.